Bajo las crueles risas del público, Lucía caminó hacia el semental salvaje que había enviado a 3 hombres al hospital esa misma mañana. Sus pequeñas manos de 12 años cargaban el legado invisible de su padre y la fuerza para humillar al hombre más arrogante de San Miguel de Allende. El sol caía despiadadamente sobre el rancho El Potrero Grande en las afueras de San Miguel de Allende. Manuel Velázquez, un hombre de 35 años, con la piel curtida por el sol y una sonrisa que destilaba arrogancia, observaba desde el balcón de su hacienda recién renovada los preparativos para la gran subasta de mañana. Sus ojos oscuros, afilados como navajas, no perdían detalle mientras los peones colocaban las gradas y las banderas que adornarían el ruedo principal. Rodríguez. «¿Ya está listo el redil para Tormenta?», gritó, su voz resonando con autoridad indiscutible. El capataz, un hombre de baja estatura pero espalda ancha, asintió desde abajo. «Todo listo, patrón, aunque sigo pensando que es una locura exhibir a ese demonio de caballo. Ya mandó a 3 mozos al hospital». Manuel soltó una carcajada que no contenía ni una pizca de remordimiento. «Precisamente por eso, mi estimado Rodríguez». Precisamente por eso. Se alejó del balcón, satisfecho. Dentro de la hacienda, los espejos y marcos dorados reflejaban su silueta mientras caminaba con la confianza de quien siempre ha conseguido lo que quiere. Manuel no había nacido en cuna de oro. Había escalado desde la pobreza hasta convertirse en el subastador más respetado y temido de la región, con conexiones que llegaban hasta la Ciudad de México. Su método era simple: comprar barato y vender caro, sin importar los medios. Tormenta era su adquisición más reciente. Un semental negro como la noche, con una estampa magnífica y ojos que parecían contener fuego. Lo había comprado a un hacendado arruinado por una fracción de su valor, sabiendo perfectamente que nadie había logrado domarlo. 6 entrenadores profesionales lo habían intentado. Todos habían fracasado. «Es el ejemplar perfecto», murmuró para sí mismo mientras se servía un whisky añejo. «Indomable, salvaje, imprevisible, como yo». El licor quemó su garganta de manera placentera mientras una sonrisa calculadora se dibujaba en su rostro. Mañana no sería una subasta cualquiera, sería un espectáculo, una demostración de poder. Ofrecería 5,000 pesos a quien pudiera montar a Tormenta, sabiendo que nadie podría. La multitud acudiría atraída por el desafío, y él, como siempre, saldría ganando. A varios kilómetros de distancia, en una modesta casa de adobe a las afueras del pueblo, Lucía Hernández contemplaba el atardecer desde el pequeño corral donde guardaban sus 2 yeguas. A sus 12 años, su cuerpo menudo y su cabello largo recogido en una trenza simple no revelaban la fortaleza que habitaba en su interior. Sus ojos, de un castaño profundo, reflejaban una madurez impropia de su edad. «Ya es hora de entrar, Lucía», llamó su madre, Isabel, desde la puerta. «La cena está lista». Lucía acarició una última vez el hocico de Canela, la yegua que había sido su compañera desde que tenía memoria, y se dirigió hacia la casa. Dentro, el aroma a tortillas recién hechas y frijoles impregnaba el ambiente. Su hermano menor, Diego, de apenas 7 años, ya estaba sentado a la mesa, balanceando impacientemente sus piernas. «¿Escuchaste sobre la subasta de mañana?», preguntó Isabel mientras servía los platos. Su rostro, marcado por las arrugas prematuras que deja el dolor, intentaba mostrar una normalidad que no sentían desde hacía un año. «Dicen que Manuel Velázquez tiene un caballo que nadie puede montar». «Tormenta», murmuró Lucía, más para sí misma que para los demás. «Papá lo mencionó una vez». El silencio cayó sobre la mesa como un manto pesado. Antonio Hernández, el padre de Lucía,
Había sido el mejor entrenador de caballos de la región hasta su muerte en un accidente el año anterior. Su ausencia era una herida que aún no cicatrizaba. «Tu padre hubiera podido domarlo», dijo finalmente Isabel, con un orgullo triste en su voz. No había caballo que se le resistiera. Lucía asintió, sintiendo el peso de los recuerdos. Cada día con su padre había sido una lección. Le había enseñado a escuchar a los caballos, a entender sus miedos, a ganar su confianza. «Los caballos no se doman con fuerza, Lucía», le decía siempre. «Se doman con paciencia y respeto. Manuel está ofreciendo 5,000 pesos a quien pueda montarlo», comentó Isabel, interrumpiendo sus pensamientos. «Una fortuna para quien lo logre, pero todos dicen que es imposible». Los ojos de Lucía se iluminaron brevemente. 5,000 pesos. Con ese dinero podrían arreglar el techo que goteaba, comprar medicinas para la abuela y quizás hasta un uniforme nuevo para Diego. Pero tan rápido como llegó, la esperanza se desvaneció. ¿Quién dejaría que una niña de 12 años intentara montar a un caballo que había enviado a hombres adultos al hospital? «No estés pensando locuras, hija», advirtió Isabel, leyendo la expresión de su rostro. «Ese caballo es peligroso. Y Manuel Velázquez es un hombre despiadado. Tu padre no querría que te arriesgaras así». Lucía bajó la mirada hacia su plato, pero en su mente ya se estaba formando un plan. Había heredado algo más que conocimientos de su padre: su terquedad, su valentía y su conexión especial con los caballos. Si había alguien que podía entender a Tormenta, era ella. Esa noche, mientras el resto de la familia dormía, Lucía se escabulló hasta el pequeño altar donde guardaban la foto de su padre. La luz de la luna que se colaba por la ventana iluminaba su rostro sonriente. «Ayúdame mañana, papá», susurró, tocando la fotografía con la punta de los dedos. «Enséñame a ver lo que Tormenta teme, lo que necesita, como tú me enseñaste». A kilómetros de distancia, en el establo más lujoso del rancho, el Potrero Grande, Tormenta se agitaba inquieto. Sus relinchos resonaban en la noche como si presintiera que algo estaba a punto de cambiar. Manuel, que revisaba los últimos detalles para el evento del día siguiente, pasó frente a su cubículo y se detuvo. «Mañana serás la estrella, bestia», murmuró con satisfacción. «Y yo ganaré, como siempre». Lo que Manuel no podía imaginar era que su plan perfecto estaba a punto de desmoronarse ante la determinación de una niña que apenas le llegaba a la cintura, pero cuyo corazón contenía una sabiduría ancestral que ni todo su dinero podría comprar. La mañana del sábado amaneció con un cielo despejado que prometía un calor abrasador al mediodía. El rancho, el Potrero Grande, bullía de actividad desde el alba. Camionetas y autos levantaban nubes de polvo en el camino principal, mientras vendedores ambulantes se instalaban estratégicamente alrededor del recinto. El aroma a elotes asados, churros y carne a la parrilla comenzaba a inundar el ambiente. Manuel Velázquez se ajustaba el sombrero de ala ancha frente al espejo. Su traje de charro negro con bordados plateados relucía bajo la luz que entraba por la ventana. Se había mandado hacer este traje especialmente para ocasiones como esta, cuando todos los ojos estarían sobre él. «Parece que medio estado de Guanajuato ha venido, patrón», comentó Rodríguez, entrando tras un breve golpe en la puerta. «La grada está casi llena y faltan 2 horas para empezar». Manuel sonrió complacido. Su plan estaba funcionando a la perfección. La noticia del desafío se había esparcido como pólvora por los pueblos cercanos. La gente vendría a ver el espectáculo, compraría comida, bebida, y muchos terminarían pujando por los otros caballos que tenía en venta.
Negocios, siempre negocios. ¿Y nuestro protagonista? ¿Cómo está Tormenta esta mañana?, preguntó, ajustándose los gemelos de plata en los puños de su camisa. Inquieto, como siempre. Ya ha roto 2 tablones del corral y casi muerde a Jiménez cuando intentó darle agua. Manuel soltó una carcajada. Perfecto, que siga así. Mientras más salvaje se muestre, más impresionante será mi oferta y menos probable que alguien la gane. En la modesta casa de los Hernández, la mañana transcurría con una tensión silenciosa. Isabel preparaba el desayuno mientras observaba a Lucía, quien estaba inusualmente callada, concentrada en trenzar su largo cabello castaño. «No iremos a esa subasta», dijo Isabel finalmente, colocando un plato de huevos rancheros frente a su hija. «Ya hay demasiado trabajo aquí y no tenemos dinero para desperdiciar». Lucía levantó la mirada, sus ojos determinados pero cautelosos. «Mamá, podríamos ir solo un rato. Diego nunca ha visto una subasta y además», dudó un momento, «necesitamos saber qué caballos está vendiendo Manuel. Si sigue comprando a precios bajos en la región, pronto no habrá trabajo para nadie que no sea él». Era un argumento calculado y ambas lo sabían. Isabel suspiró, reconociendo la misma expresión terca que Antonio solía mostrar cuando tomaba una decisión. «Solo miraremos», cedió finalmente. «Nada de tonterías, Lucía. Promételo». Lucía asintió, pero sus dedos cruzados bajo la mesa contaban una historia diferente. A las 11 de la mañana, el recinto de subastas de El Potrero Grande parecía una fiesta del pueblo. Coloridas banderolas decoraban las gradas y el ruedo central, donde un círculo perfecto de arena había sido preparado meticulosamente. La banda de música local tocaba rancheras alegres mientras los asistentes encontraban sus lugares, algunos abanicándose con los sombreros para combatir el calor. Lucía, Isabel y Diego se ubicaron en las gradas más alejadas, donde el precio de los asientos era más accesible. Desde allí, Lucía observaba con atención cada detalle: los compradores adinerados en primera fila, los mozos de cuadra preparando a los caballos y, sobre todo, el corral lateral donde debía estar Tormenta. A las 12 en punto, la música cesó y Manuel Velázquez hizo su entrada triunfal. Montaba un palomino de porte majestuoso, exhibiendo su dominio absoluto sobre el animal. Su figura imponente arrancó aplausos y silbidos de admiración. Con un gesto estudiado, detuvo el caballo en el centro del ruedo y desmontó con elegancia. «Bienvenidos a la gran subasta anual de El Potrero Grande». Su voz retumbó por los altavoces. «Hoy tenemos ejemplares magníficos que harán las delicias de los conocedores». Pero antes de comenzar, hizo una pausa teatral, girando para mirar a todos los asistentes. «Tengo un desafío especial para los valientes». A una señal suya, 2 mozos abrieron la puerta del corral lateral. El público contuvo la respiración cuando Tormenta apareció. El semental negro parecía esculpido en ébano pulido. Su pelaje brillaba bajo el sol del mediodía y sus músculos se marcaban con cada movimiento nervioso. Pero lo más impresionante eran sus ojos, 2 orbes oscuros que reflejaban una furia apenas contenida. «Este magnífico ejemplar se llama Tormenta», continuó Manuel, manteniendo una distancia prudente. «Lo adquirí hace 3 meses y debo confesar que tiene un espíritu indomable». Tormenta relinchó y se encabritó, como queriendo dar fe de las palabras de su dueño. Los mozos retrocedieron asustados mientras el caballo golpeaba el suelo con sus cascos, levantando nubes de polvo. «He traído a los mejores domadores de Guanajuato y Jalisco». Manuel elevó la voz por encima del murmullo asustado de la multitud. «Ninguno ha logrado montarlo por más de 10 segundos.
Es por eso que hoy ofrezco 5,000 pesos a quien pueda domarlo y dar una vuelta completa al ruedo sobre su lomo. Un silencio sepulcral cayó sobre la audiencia. 5,000 pesos era una fortuna para la mayoría de los presentes. Algunos jóvenes vaqueros se miraron entre sí, evaluando si la recompensa valía el riesgo. «¿Nadie se atreve?», provocó Manuel, su sonrisa confiada, revelando que no esperaba realmente que alguien aceptara. «Vamos, señores, ¿dónde está ese valor mexicano del que tanto presumimos?». Un hombre corpulento de unos 40 años se levantó finalmente. «Yo lo intentaré», dijo con voz ronca. «He domado potros salvajes en Sonora». «Este no será diferente», Manuel asintió complacido. El espectáculo comenzaba exactamente como lo había planeado. Desde su lugar en las gradas, Lucía observaba con intensidad no al hombre que se preparaba, sino al caballo. Había algo en la manera en que Tormenta movía la cabeza, en cómo sus orejas se agitaban nerviosamente, que le recordaba a uno de los caballos que su padre había rescatado años atrás. «No tiene miedo», murmuró para sí misma. «Está furioso y confundido». Isabel la miró con preocupación. Conocía esa expresión en el rostro de su hija. Era la misma que Antonio mostraba cuando veía a un caballo maltratado. En el ruedo, el hombre de Sonora se acercaba confiado a Tormenta. Llevaba un lazo en una mano y una fusta en la otra. Apenas intentó poner el lazo alrededor del cuello del semental, este reaccionó con una violencia explosiva. Se encabritó relinchando furiosamente y con un movimiento rápido golpeó al hombre con sus patas delanteras. El vaquero cayó pesadamente sobre la arena entre gritos ahogados del público. «¡Asistencia médica!», ordenó Manuel, aunque no parecía particularmente preocupado. Mientras dos mozos sacaban al hombre del ruedo, se volvió nuevamente hacia el público. «Como pueden ver, Tormenta no es un caballo común. La oferta sigue en pie, 5,000 pesos a quien lo dome». Otros dos hombres lo intentaron con resultados similares. Uno logró subirse al lomo de Tormenta por exactamente 8 segundos antes de salir despedido contra la valla. El otro ni siquiera pudo acercarse lo suficiente. «Parece que hoy no tendremos ganador», concluyó Manuel, visiblemente satisfecho. «Continuaremos entonces con la subasta regular. Yo lo intentaré». La voz clara y decidida cortó el aire como un cuchillo. La multitud se giró en busca de quien había hablado. De pie, en las gradas más alejadas, Lucía Hernández alzaba la mano con firmeza. «Dios mío, Lucía, no», exclamó Isabel, intentando bajar el brazo de su hija. Pero ya era tarde. Todas las miradas, incluida la de Manuel Velázquez, se habían fijado en la pequeña figura de la niña de 12 años que desafiaba no solo a un caballo salvaje, sino a todas las expectativas de un pueblo entero. Un silencio atónito se extendió por todo el recinto antes de que estallara una oleada de risas y comentarios burlones. Manuel Velázquez, con los ojos entrecerrados, intentaba distinguir mejor a la pequeña figura que se había atrevido a interrumpir su espectáculo. «¿Quién dijo eso?», preguntó al micrófono, aunque ya había localizado a la niña. «Una chiquilla. ¿Es una broma?». Lucía descendió las gradas con paso firme, ignorando los tirones desesperados de su madre y los murmullos que crecían a su alrededor. Su trenza larga se balanceaba contra su espalda mientras avanzaba, la determinación marcada en cada uno de sus movimientos. «Lucía, vuelve aquí inmediatamente». La voz quebrada de Isabel apenas se escuchaba entre el bullicio creciente. Al llegar a la valla que separaba las gradas del ruedo, Lucía enfrentó directamente a Manuel. Bajo la luz implacable del sol, la diferencia entre ambos no podía ser más dramática. Él, un hombre imponente en su elegante traje de charro, ella,
una niña menuda con jeans desgastados y una simple blusa blanca. «Me llamo Lucía Hernández», dijo con voz clara que, sorprendentemente, se escuchó en el repentino silencio que había caído sobre la multitud. «Y quiero intentarlo». Manuel se acercó a ella, su sonrisa transformándose de sorpresa a burla. Al reconocerla, un brillo malicioso apareció en sus ojos. «La hija de Antonio Hernández», dijo, lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Veo que heredaste la arrogancia de tu padre, niña, pero esto no es un juego con ponis». La mención de su padre hizo que Lucía apretara los puños, pero mantuvo su expresión impasible. «Conozco los caballos mejor que muchos de los que lo han intentado hoy», respondió. «Y usted ofreció 5,000 pesos a quien pudiera montarlo. No especificó edad ni tamaño». Un murmullo recorrió la multitud. Técnicamente, la niña tenía razón. Manuel evaluó rápidamente la situación. Negarle la oportunidad parecería injusto. Y además, ¿qué probabilidad había de que esta chiquilla lograra lo que hombres fuertes y experimentados no habían conseguido? Por otro lado, permitirlo podría parecer irresponsable, a menos que... «Escucha, niña», dijo, inclinándose hacia ella con fingida preocupación. «Tormenta ha enviado a 3 hombres al hospital hoy. No puedo permitir que una criatura como tú se arriesgue así». Se enderezó y se dirigió al público. «Señoras y señores, admiro el valor de esta pequeña, pero sería una irresponsabilidad de mi parte». «¡Que lo intente!», gritó alguien desde las gradas. «Sí, déjala intentar», corearon otras voces. Manuel fingió dudar, aunque internamente sonreía. Esto era aún mejor de lo que había planeado. La humillación de la niña sería un espectáculo adicional, y él quedaría como el hombre generoso que le dio una oportunidad. «Está bien», cedió finalmente, levantando las manos en un gesto de rendición. «Pero necesito que tu madre o algún tutor autorice esto. No quiero problemas legales si te lastimas». Lucía se giró hacia las gradas, donde Isabel permanecía paralizada, con una mano sobre la boca. Sus ojos se encontraron en una súplica silenciosa. «Mamá, por favor», murmuró Lucía. «Puedo hacerlo. Papá me enseñó cómo». Isabel bajó lentamente las gradas, seguida por un Diego de ojos asustados. Cuando llegó junto a su hija, tomó su rostro entre las manos. «Tu padre no querría que te lastimaras», dijo con voz trémula. «Papá confiaba en mí», respondió Lucía. «Él me enseñó que los caballos responden al miedo con miedo y al amor con amor. Puedo hacer esto, mamá. Necesitamos ese dinero». Isabel cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, se volvió hacia Manuel. «Si le pasa algo a mi hija, ninguna cantidad de dinero o influencia te salvará de mí, Velázquez», dijo con una calma aterradora. Luego, dirigiéndose a Lucía, «Ten cuidado, mi vida». Con un asentimiento solemne, Lucía se volvió hacia Manuel, quien intentaba disimular su sorpresa ante el giro de los acontecimientos. «Firma aquí», dijo secamente, extendiendo un papel que Rodríguez le había alcanzado apresuradamente. «Es un descargo de responsabilidad». Una vez completado el papeleo, Manuel se dirigió nuevamente al público. «Señoras y señores, la valiente Lucía Hernández intentará domar a nuestro indomable Tormenta. Un aplauso para su coraje». Los aplausos fueron mezclados con risas nerviosas y comentarios escépticos. Nadie realmente creía que la niña tuviera oportunidad. «¿Necesitas algún equipo?», preguntó Manuel con falsa amabilidad. «¿Un lazo? ¿Una fusta?». Lucía negó con la cabeza. «Solo necesito que todos se alejen del corral y guarden silencio». La petición sorprendió a Manuel, pero asintió a sus mozos para que despejaran el área. El público, intrigado, comenzó a callar gradualmente.
Lucía caminó lentamente hacia la puerta del corral, donde Tormenta se agitaba nerviosamente. A diferencia de los hombres que habían intentado domarlo antes, ella no mostraba ningún implemento ni herramienta. Sus manos vacías colgaban relajadas a sus costados. «¿Qué está haciendo?», murmuró alguien en las primeras filas. «Va a matarse», respondió otro. Isabel apretaba la mano de Diego con tanta fuerza que el niño tuvo que quejarse para que aflojara su agarre. Al llegar a la puerta del corral, Lucía se detuvo. Durante un largo minuto, simplemente observó a Tormenta, estudiando sus movimientos, su respiración, la posición de sus orejas. El caballo, como sintiendo este escrutinio, también se detuvo y fijó sus ojos oscuros en ella. «Hola, Tormenta», dijo finalmente Lucía, su voz suave pero claramente audible en el silencio expectante. «Soy Lucía, veo que estás muy enojado hoy». Algunos en el público rieron nerviosamente. ¿Estaba hablándole al caballo como si pudiera entenderla? Tormenta resopló y golpeó el suelo con su casco delantero, pero no apartó la mirada de la niña. «Sí, lo sé», continuó ella, como si estuviera respondiendo a algo que el caballo hubiera dicho. «Te han tratado mal. Todos esos hombres intentando someterte a la fuerza, sin escucharte». Dio un paso dentro del corral, movimiento que provocó jadeos ahogados entre los espectadores. Manuel se inclinó hacia adelante, una mezcla de asombro y preocupación cruzando su rostro. Había esperado que la niña se acobardara al último momento. Tormenta relinchó y retrocedió, pero no cargó contra ella como había hecho con los otros. «No te haré daño», aseguró Lucía, dando otro paso cauteloso. «Solo quiero conocerte. ¿Puedo acercarme un poco más?». El semental movió la cabeza de un lado a otro, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Lucía avanzó otro paso. En las gradas, Isabel contenía la respiración, alternando entre oraciones silenciosas y el impulso de saltar la valla para sacar a su hija de allí. Diego, por su parte, observaba con una mezcla de terror y fascinación. Manuel Velázquez ya no sonreía. Algo en la forma en que la niña se acercaba al caballo, en cómo Tormenta parecía responder a su presencia, despertaba una inquietud en él. Por primera vez desde que había adquirido al semental, comenzó a considerar la posibilidad de perder su apuesta. «Te han lastimado», continuó Lucía, «ahora a solo unos metros del imponente animal. Puedo verlo en tus ojos. Yo también perdí a alguien que amaba, mi papá. Él me enseñó a escuchar a los caballos, a entender lo que sienten». Extendió una mano lentamente, dejándola en el aire, ofreciéndole a Tormenta la opción de acercarse por voluntad propia. El caballo resopló nuevamente, pero esta vez inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, un gesto que cualquier entendido en equinos reconocería como curiosidad. «Eso es», murmuró Lucía. «No hay prisa. Tenemos todo el tiempo del mundo». Lo que sucedió a continuación dejó a la audiencia en completo silencio. Tormenta dio un paso hacia ella. El tiempo pareció detenerse en el rancho El Potrero Grande. La respiración contenida de cientos de espectadores creaba un silencio tan denso que se podía escuchar el suave murmullo del viento entre las banderas de colores. Tormenta, el temible semental que había enviado a 3 hombres al hospital ese mismo día, dio otro paso hacia Lucía, su enorme cabeza ahora a escasos centímetros de la pequeña mano extendida de la niña. «Eso es», susurró ella, tan bajo que solo el caballo podía escucharla. «No hay nada que temer aquí». Manuel Velázquez se había quedado inmóvil, su expresión de burla congelada en una mueca de desconcierto. A su lado, Rodríguez se santiguó discretamente,
Nunca en sus 40 años trabajando con caballos había visto algo semejante. Imposible, murmuró Manuel, incapaz de procesar lo que veían sus ojos. Tormenta resopló suavemente, su aliento cálido acariciando la palma de Lucía. La niña no se movió, permitiendo que el animal se acostumbrara a su olor, a su presencia. En su mente resonaban las palabras de su padre. Los caballos perciben tus intenciones antes que tus acciones, Lucía. Si hay miedo o engaño en tu corazón, lo sabrán. Desde las gradas, Isabel observaba con el corazón latiendo desbocado. A su lado, Diego había dejado de temblar y miraba con asombro cómo su hermana mayor permanecía tan serena frente a aquella bestia imponente. «Mamá», susurró el niño, «¿cómo hace eso Lucía?». Isabel sacudió la cabeza, incapaz de responder. En ese momento, su hija era la viva imagen de Antonio, con la misma calma imperturbable que él mostraba al trabajar con los caballos más difíciles. El contacto finalmente ocurrió. Los belfos aterciopelados de Tormenta rozaron los dedos de Lucía. Un suspiro colectivo recorrió las gradas. La niña sonrió, pero no hizo ningún movimiento brusco, permitiendo que el caballo fuera quien decidiera el ritmo del encuentro. «Tienes unos ojos muy hermosos», continuó hablándole con voz suave y melodiosa. «Tan oscuros y brillantes. Apuesto a que nadie te lo había dicho antes». Para sorpresa de todos, Tormenta bajó ligeramente la cabeza, permitiendo que la mano de Lucía se posara en su frente. El gesto, casi imperceptible para un observador casual, representaba una rendición, una aceptación que ninguno de los rudos vaqueros había conseguido arrancar a la fuerza. «No puede ser», murmuró uno de los hombres que había intentado domar al caballo anteriormente, ahora con el brazo en cabestrillo. «¿Es algún tipo de truco?» «No es ningún truco», respondió una anciana sentada a su lado. «Es el don de los Hernández». Su padre era igual. Manuel escuchó estos comentarios y su expresión se ensombreció. Antonio Hernández había sido su rival durante años, el único entrenador cuya reputación eclipsaba la suya propia. Lo había detestado en vida y ahora parecía que tendría que enfrentarse a su legado a través de esta niña. En el corral, Lucía continuaba su delicado baile con Tormenta. Con movimientos fluidos, casi imperceptibles, se había colocado junto al cuello del animal. Sus dedos acariciaban suavemente la crin negra, desenredándola con ternura. «¿Ves?», le decía. «No todos los humanos son malos. Algunos solo queremos ser tus amigos». Tormenta se había relajado visiblemente. Su respiración, antes agitada, ahora era profunda y regular. Sus orejas, anteriormente plegadas hacia atrás en señal de agresividad, ahora se movían con curiosidad, siguiendo la voz de Lucía. «Voy a moverme a tu costado ahora», anunció ella, como si realmente esperara que el caballo entendiera sus palabras. Lo sorprendente era que Tormenta parecía comprender, o al menos responder a la cadencia tranquila de su voz. Manuel no podía seguir observando pasivamente. Se acercó a la valla del corral, su ceño fruncido con preocupación. «Esto es ridículo», murmuró a Rodríguez. «Llevamos casi 10 minutos y la niña ni siquiera ha intentado montarlo. El trato era dar una vuelta completa al ruedo sobre su lomo». «Paciencia, patrón», respondió el capataz, sin apartar los ojos de la escena. «Está haciendo algo que nosotros no entendemos». Lucía ahora estaba junto al costado de Tormenta, su pequeña mano descansando ligeramente sobre el lomo del animal. El contraste entre la inmensa masa muscular del caballo y la frágil figura de la niña era impactante. Un movimiento brusco, un susto repentino, y Lucía podría resultar gravemente herida. «¿Puedo subir?», preguntó ella, su voz clara,
en el silencio expectante. Para asombro de todos, Tormenta permaneció quieto, como si realmente estuviera considerando la petición. Lucía esperó, respetando el tiempo que el animal necesitaba para tomar su decisión. «¡Esto es absurdo!», exclamó Manuel, incapaz de contenerse. «El tiempo se acaba, niña, o montas o te retiras». La interrupción provocó que Tormenta levantara bruscamente la cabeza, sus ojos nuevamente alertas. Lucía lanzó una mirada severa a Manuel y luego volvió toda su atención al caballo. «Ignóralo», susurró. «Solo estamos tú y yo aquí. Nadie más importa». Comenzó a tararear suavemente, una melodía que su padre solía cantar cuando trabajaba en el establo. Era una vieja canción ranchera, simple pero reconfortante. El efecto fue inmediato. Tormenta volvió a relajarse, sus músculos tensos aflojándose bajo la mano de Lucía. En las gradas, un anciano con sombrero gastado se inclinó hacia su vecino. Antonio Hernández cantaba esa misma canción, murmuró. «La niña está usando sus métodos». Isabel escuchó el comentario y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Era cierto. Lucía había pasado innumerables horas observando a su padre, absorbiendo cada detalle de su técnica, cada matiz de su comunicación con los caballos. Lo que todos presenciaban ahora era el resultado de esa herencia invisible pero poderosa. Con un movimiento fluido y grácil, Lucía se colocó junto al costado de Tormenta y, apoyándose ligeramente en su lomo, se impulsó hacia arriba. No hubo forcejeo, no hubo resistencia. El caballo permaneció inmóvil mientras la niña se acomodaba sobre su espalda desnuda, sin silla ni riendas. Un murmullo de asombro recorrió el público. Lo imposible estaba sucediendo ante sus ojos. «¡Dios mío!», exclamó alguien en las primeras filas. «¡La niña lo ha conseguido!». Manuel apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. 5.000 pesos era una suma considerable, pero no era el dinero lo que le preocupaba, era su orgullo, su reputación. Había proclamado públicamente que Tormenta era indomable, y ahora esta niña, la hija de su difunto rival, estaba a punto de desmentirlo. «Abre la puerta del corral», ordenó secamente a uno de sus mozos. «Veamos si realmente puede dar la vuelta al ruedo como prometió». En el centro del corral, Lucía se inclinó hacia adelante, su rostro cerca de las orejas de Tormenta. «Vamos a dar un paseo», dijo con voz tranquila pero firme. «Solo una vuelta, para demostrarles a todos lo especial que eres». Sus piernas se ajustaron suavemente a los costados del caballo, sin presionar, solo ofreciendo una guía. Sus manos descansaban ligeramente sobre la crin, sin tirar, sin forzar. La puerta del corral se abrió con un chirrido metálico. Tormenta tensó los músculos, pero no se encabritó como todos esperaban. En cambio, con Lucía balanceándose naturalmente sobre su lomo, avanzó con paso firme hacia la entrada del ruedo principal. Manuel contuvo la respiración, al igual que el resto de los espectadores. El momento de la verdad había llegado. Si Tormenta se asustaba en el amplio espacio del ruedo, rodeado por cientos de personas ruidosas, la niña no tendría ninguna protección. No había vallas cercanas, no había dónde refugiarse. Pero cuando caballo y jinete emergieron finalmente a la luz cegadora del mediodía, lo hicieron como una sola entidad, en perfecta armonía. Tormenta, el terror de los domadores, avanzaba ahora con la cabeza alta y el paso seguro, como si llevara toda la vida dejando que una niña de 12 años lo guiara con solo el susurro de su voz. El ruedo principal del rancho, el Potrero Grande, había sido testigo de innumerables exhibiciones ecuestres a lo largo de los años.
pero ninguna tan extraordinaria como la que se desarrollaba en ese momento. Un silencio reverencial había caído sobre la multitud mientras observaban a la pequeña figura de Lucía Hernández erguida sobre el lomo de Tormenta, avanzando con una serenidad que parecía fuera de este mundo. El sol del mediodía arrancaba destellos azulados del pelaje negro del semental, que ahora caminaba con pasos medidos, como si fuera consciente de llevar una carga preciosa. Lucía, por su parte, se movía en perfecta sincronía con el animal, su cuerpo anticipando cada paso, cada respiración del caballo. «Eso es», susurraba ella. «Lo estás haciendo perfectamente». Manuel Velázquez observaba la escena con una mezcla de incredulidad y creciente irritación. Su plan infalible, su espectáculo perfectamente orquestado, se estaba desmoronando ante sus ojos. Peor aún, estaba siendo superado por una niña, la hija de su más acérrimo rival. «Imposible», masculló entre dientes. «Tiene que ser algún tipo de truco». A su lado, Rodríguez sacudió la cabeza lentamente. «No es ningún truco, patrón. Es un don, el mismo que tenía su padre». En las gradas, Isabel había dejado de respirar. Sus manos, entrelazadas en un gesto de oración, temblaban ligeramente mientras seguía cada movimiento de su hija. Diego, por su parte, había comenzado a sonreír, el miedo inicial transformado en un orgullo infantil. «¡Miren eso!», exclamó una mujer en las primeras filas, señalando hacia la arena. Tormenta había comenzado a acelerar el paso, pasando del caminar al trote. Cualquier jinete experimentado sabría que este era un momento crítico. El cambio de ritmo podía desestabilizar a un jinete sin silla, especialmente a uno tan ligero como Lucía, pero la niña parecía fundirse con el movimiento del caballo. Sus piernas se ajustaron automáticamente, su espalda se flexionó ligeramente y su trenza larga rebotaba al compás del trote de Tormenta. No había miedo en su rostro, solo una concentración absoluta. «Van muy rápido», murmuró Isabel, el terror asomando nuevamente a sus ojos. «Es demasiado peligroso». Un murmullo de admiración recorrió las gradas cuando Lucía y Tormenta completaron la primera mitad de la vuelta. El caballo, que apenas unas horas antes había sido un torbellino de furia incontrolable, ahora respondía a las más sutiles indicaciones de la niña. Manuel no podía creerlo. 5.000 pesos comenzaban a parecer una suma irrisoria comparada con la humillación que estaba experimentando. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando alguna manera de recuperar el control de la situación. Rodríguez susurró con urgencia: «Haz algo, distrae al caballo». El capataz lo miró con horror. «¿Qué dice, patrón? La niña podría salir lastimada». «Es una orden», siseó Manuel. «Solo necesitamos que el caballo se desvíe un poco, que no complete la vuelta. No tiene por qué ser peligroso». Pero Rodríguez, que había servido fielmente a Manuel durante años, negó firmemente con la cabeza. «Lo siento, patrón, eso no». En el ruedo, ajenos a esta conversación, Lucía y Tormenta habían entrado en una especie de trance compartido. La niña sentía cada músculo del caballo bajo ella, cada respiración, cada latido. Era como si un hilo invisible los conectara, permitiéndoles saber exactamente qué pensaba y sentía el animal. «Ya casi», murmuró ella, inclinándose ligeramente para acariciar el cuello sudoroso de Tormenta. «Lo estás haciendo increíble». De repente, una ráfaga de viento arrancó una de las banderolas decorativas y la envió volando directamente hacia ellos. El colorido trozo de tela aleteó violentamente en el aire antes de aterrizar a pocos metros delante de Tormenta. El efecto fue inmediato.
El caballo se detuvo en seco, sus orejas se aplastaron contra su cabeza y un relincho de miedo escapó de su garganta. Lucía sintió cómo todos los músculos bajo ella se tensaban, preparándose para el pánico. Un jadeo colectivo se elevó desde las gradas. Isabel se puso de pie de un salto, lista para correr hacia el ruedo, aunque sabía que nunca llegaría a tiempo. «Tranquilo». La voz de Lucía, aunque suave, resonó en el silencio tenso que había caído sobre el lugar. «No es nada, solo un trozo de tela. Míralo bien». Tormenta resopló nerviosamente, sus cascos golpeando el suelo con impaciencia. Estaba al borde del pánico, esa reacción explosiva que había mandado a tantos hombres al hospital. En ese momento crítico, Lucía recordó otra enseñanza de su padre. Cuando un caballo está asustado, no intentes controlarlo. Comparte su miedo, reconócelo y luego muéstrale el camino hacia la calma. «Yo también estoy un poco asustada», confesó ella, acariciando el cuello tembloroso de Tormenta. «Pero estamos juntos en esto. Confía en mí como yo confío en ti». Increíblemente, el caballo pareció escuchar. Su respiración, antes agitada, comenzó a regularizarse. Sus orejas se movieron hacia adelante, enfocándose en la voz de Lucía en lugar de en la amenaza percibida. «¿Quieres que te muestre que no hay peligro?», preguntó ella, como si realmente esperara una respuesta. «Vamos a acercarnos juntos». Con la más ligera presión de sus piernas, indicó a Tormenta que avanzara. El caballo dio un paso cauteloso, luego otro. Cuando estuvieron junto a la banderola caída, Lucía se inclinó, un movimiento que hizo que Isabel ahogara un grito y recogió la tela. «¿Ves?», dijo, sosteniendo la banderola para que Tormenta pudiera olfatearla. «Solo tela y colores, nada que temer». La escena era tan extraordinaria que incluso Manuel había quedado sin palabras. Una niña de 12 años acababa de calmar a un caballo que expertos domadores habían declarado imposible de controlar. Con la banderola aún en la mano, como si fuera un trofeo ganado en la batalla contra el miedo, Lucía guió suavemente a Tormenta para que retomara su camino. El caballo respondió con renovada confianza y juntos continuaron la vuelta al ruedo. Cuando finalmente completaron el círculo completo, regresando al punto exacto donde habían comenzado, un rugido de aplausos y vítores estalló desde las gradas, rompiendo el hechizo de silencio que había mantenido a todos en suspenso. Los aplausos y vítores continuaron mientras Lucía, todavía montada sobre Tormenta, saludaba tímidamente a la multitud. El semental, sorprendentemente, permanecía tranquilo a pesar del ruido, como si hubiera comprendido que ya no había nada que temer. Ocasionalmente giraba la cabeza para mirar a la niña sobre su lomo, un gesto que los entendidos en caballos reconocieron como una muestra de confianza recién adquirida. Isabel corrió hacia el borde del ruedo, con Diego pisándole los talones. Sus lágrimas de miedo se habían transformado en lágrimas de orgullo y alivio. «Lucía», llamó extendiendo los brazos. «Lo lograste, mi vida. Baja ya, por favor». La niña asintió, pero no hizo ningún movimiento brusco. En cambio, se inclinó nuevamente hacia las orejas de Tormenta. «¿Ves a esa señora?», le dijo suavemente. «Es mi mamá. Vamos a acercarnos para que pueda conocerte mejor». Con el mismo control sutil que había demostrado durante toda la prueba, guió al caballo hacia donde Isabel esperaba. Los espectadores, maravillados, observaban cada movimiento como si presenciaran un milagro. Manuel Velázquez, por su parte, permanecía inmóvil junto a la valla, su rostro una máscara indescifrable. Años de manipular situaciones a su favor le habían enseñado a ocultar sus verdaderas emociones, pero por dentro, un torbellino de rabia, incredulidad y
aunque nunca lo admitiría. Admiración lo consumía. «Felicidades», dijo secamente cuando Lucía y Tormenta se detuvieron frente a él. «Parece que has ganado la apuesta». Lucía lo miró directamente a los ojos, sin arrogancia, pero con una firmeza impropia de su edad. «No era una apuesta para mí, señor Velázquez. Era una oportunidad para conocer a Tormenta». Un murmullo de aprobación recorrió a los espectadores más cercanos. La respuesta de la niña, desprovista de presunción, contrastaba marcadamente con la actitud que Manuel había mostrado durante todo el evento. «Como sea», respondió él, haciendo un esfuerzo por mantener su compostura. «Un trato es un trato. 5,000 pesos, como prometí». Hizo un gesto a Rodríguez, quien se acercó con un sobre. Manuel lo tomó y lo sostuvo en alto, asegurándose de que todos vieran que estaba cumpliendo con su palabra. «Primero», dijo Lucía, sorprendiendo a todos nuevamente, «¿puedo preguntar algo sobre Tormenta?» Manuel frunció el ceño, desconcertado por esta inesperada petición. «¿Qué quieres saber? ¿Dónde lo consiguió? ¿Conoce su historia?» Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Manuel había esperado muchas reacciones: alarde, celebración, incluso desprecio, pero no esta genuina preocupación por el bienestar del animal. «Lo compré a un hacendado de Zacatecas», respondió finalmente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Había escuchado que tenía un semental difícil y le ofrecí un buen precio». «¿Le contó por qué Tormenta es tan desconfiado con los humanos?» La pregunta flotó en el aire como una acusación silenciosa. Manuel se removió incómodo, consciente de que muchos ojos estaban fijos en él. «No entramos en detalles», dijo secamente. «Un caballo es un caballo. Algunos son más difíciles que otros». Lucía negó suavemente con la cabeza, acariciando el cuello de Tormenta. «No es solo difícil, señor Velázquez. Está traumatizado. Alguien lo maltrató severamente». Se produjo un murmullo entre los espectadores. La acusación implícita que Manuel había comprado un animal maltratado para exhibirlo como una curiosidad era imposible de ignorar. «Suficiente», exclamó él, perdiendo momentáneamente la compostura. Extendió el sobre bruscamente. «Aquí está tu dinero, tómalo y baja de una vez». Isabel dio un paso adelante. «Protectora. Cuidado con cómo le hablas a mi hija, Velázquez. No solo ganó tu desafío limpiamente, sino que ha demostrado más humanidad en 10 minutos que tú en toda tu vida». El público, que hasta ese momento había sido mayormente espectador pasivo, comenzó a expresar su apoyo a la familia Hernández con aplausos y exclamaciones de aprobación. Acorralado, Manuel hizo lo único que podía hacer: retroceder. Con una sonrisa forzada, volvió a ofrecer el sobre, esta vez con más calma. «Por supuesto, mis disculpas». La emoción del momento. «Felicidades, Lucía. Has demostrado un talento excepcional». Lucía observó el sobre por un momento y luego, para sorpresa de todos, lo rechazó suavemente. «No quiero su dinero, señor Velázquez», dijo, su voz clara en el repentino silencio que había caído sobre el ruedo. «Quiero a Tormenta». Manuel parpadeó, seguro de haber escuchado mal. «¿Qué? En lugar de los 5,000 pesos, quiero llevarme a Tormenta», repitió Lucía. «Él necesita un hogar donde lo entiendan, donde pueda sanar». La audacia de la petición dejó a Manuel momentáneamente sin palabras. Tormenta, a pesar de su temperamento, era un ejemplar magnífico que valía mucho más que 5,000 pesos. En una subasta justa, con su linaje y características físicas, fácilmente alcanzaría los 20,000 o más, una vez domado. «Imposible», respondió finalmente. «El caballo no está en venta». «¿Por qué?», intervino Isabel.
captando la oportunidad. ¿Para qué lo quieres? Nadie en tu rancho puede montarlo excepto mi hija. ¿Lo mantendrás como una atracción de circo? ¿Para humillar a más hombres valientes? Manuel apretó la mandíbula. Cada palabra era como una pequeña flecha que se clavaba en su orgullo. Lo peor era que tenía razón. Sin Lucía, Tormenta volvería a ser ese caballo indomable, ese símbolo de su fracaso como criador. 20,000, dijo abruptamente. Te daré 20,000 pesos por tu actuación de hoy, pero el caballo se queda. Lucía, aún sobre el lomo de Tormenta, negó firmemente con la cabeza. Su mano nunca dejó de acariciar el cuello del animal, calmándolo con cada roce. No se trata de dinero, señor Velázquez, insistió. Se trata de hacer lo correcto. Un anciano se abrió paso entre la multitud hasta la primera fila. Con su sombrero gastado y su rostro curtido por el sol, era la viva imagen del México rural y tradicional. La niña tiene razón, Manuel, dijo con la autoridad que solo los años pueden conferir. Todos hemos visto lo que ha ocurrido aquí hoy. Es una señal. El caballo ha elegido. Otros espectadores asintieron, murmurando su acuerdo. Las comunidades rurales mexicanas, a pesar de la modernidad, aún mantenían un profundo respeto por las señales y los símbolos que la naturaleza ofrecía. Manuel miró a su alrededor, consciente de que estaba perdiendo el apoyo del público. Su reputación, ya comprometida por la hazaña de Lucía, sufriría un golpe devastador si se negaba a ceder en este punto. Un intercambio justo, dijo finalmente, intentando recuperar algo de dignidad. El premio en efectivo por el caballo, ni un peso más, ni un peso menos. Lucía miró a su madre, buscando su aprobación. Isabel dudó solo un instante. 5,000 pesos seguían siendo una suma considerable, especialmente para una familia que luchaba por sobrevivir desde la muerte de Antonio. Pero al ver la conexión entre su hija y el magnífico animal, al recordar cómo Antonio siempre había enseñado que los caballos elegían a sus jinetes y no al revés, su decisión fue clara. Trato hecho, dijo, extendiendo la mano hacia Manuel. Velázquez vaciló solo un segundo antes de estrecharla, sellando el acuerdo. No había ganado como esperaba, pero al menos podría salvar algo de su dignidad con un gesto aparentemente generoso. El caballo es tuyo, dijo a Lucía, forzando una sonrisa. Espero que sepas lo que estás haciendo. La niña asintió solemnemente. Lo sé, señor, y Tormenta también lo sabe. Como para confirmar sus palabras, el semental relinchó suavemente y agitó la cabeza, en lo que casi parecía un gesto de agradecimiento. La noticia del extraordinario acontecimiento en el rancho El Potrero Grande se propagó por San Miguel de Allende y los pueblos circundantes con la velocidad de un incendio en temporada seca. Antes del anochecer, no había una sola cantina, tienda o cocina donde no se comentara la hazaña de Lucía Hernández, la niña que había domado al indomable Tormenta y humillado al arrogante Manuel Velázquez en su propio terreno. El regreso a casa de los Hernández fue casi una procesión. Varios vecinos y curiosos siguieron a la familia mientras Isabel caminaba adelante, sosteniendo las riendas improvisadas que Rodríguez había proporcionado. Diego saltaba emocionado de un lado a otro, y Lucía, negándose a desmontar, continuaba sobre el lomo de Tormenta. «Es igualita a su padre», comentaban los más viejos del pueblo. Antonio debe estar sonriendo desde el cielo. Dicen que el caballo había mandado a 3 hombres al hospital hoy mismo, añadían otros, exagerando ya los detalles. Y la niña lo calmó solo con susurros. Para cuando llegaron a su modesta casa de adobe,
El sol comenzaba a ponerse, bañando el pequeño corral y el huerto familiar con una luz dorada que parecía un presagio de tiempos mejores. ¿Dónde vamos a poner a Tormenta?, preguntó Diego, mirando con preocupación el pequeño establo donde descansaban sus 2 yeguas. Es enorme, mamá. Isabel también lo había estado considerando. Su propiedad, aunque suficiente para la familia y sus modestos animales, no estaba preparada para albergar a un semental de la envergadura de Tormenta. El establo necesitaría refuerzos. El corral era demasiado pequeño y la alimentación de un animal así no sería barata. «Podemos adaptar el cobertizo grande», respondió, intentando sonar más segura de lo que se sentía. «Tu padre lo construyó pensando en expandir algún día». Lucía, que finalmente había desmontado, acariciaba el cuello de Tormenta mientras escuchaba la conversación. La conexión entre ambos parecía haberse fortalecido aún más durante el trayecto a casa. «No te preocupes, mamá», dijo con una serenidad impropia de su edad. «Tormenta no necesita lujos, solo espacio y respeto, y prometo que trabajaré extra para pagar su comida». Isabel observó a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. En momentos como este, Lucía parecía mucho mayor que sus 12 años, cargando con responsabilidades que no debería tener que asumir tan joven. «Estoy segura de que encontraremos la manera», concedió, acercándose para abrazar a su hija. «Tu padre estaría muy orgulloso de ti hoy». El momento fue interrumpido por la llegada de don Julián, el anciano que había intervenido en el rancho a favor de Lucía. Su camioneta destartalada se detuvo frente a la casa, levantando una nube de polvo rojizo. «Buenas tardes, familia Hernández», saludó, bajando con dificultad del vehículo. Pese a su edad avanzada, sus movimientos mantenían la fuerza y precisión de quien ha trabajado toda la vida con animales. «Vengo a ver cómo está nuestro campeón y su nueva dueña». Tormenta, sorprendentemente, no mostró signos de inquietud ante la llegada del desconocido. Al contrario, estiró el cuello hacia don Julián, como si reconociera en él a un amigo. «Los caballos saben reconocer a las buenas personas», comentó Lucía, observando la interacción. Don Julián sonrió, complacido por el comentario. «Tu padre decía exactamente lo mismo, pequeña. Antonio y yo fuimos amigos durante muchos años, ¿sabes? Trabajamos juntos en los establos de la Hacienda Rivera cuando éramos jóvenes». Se acercó al semental con la confianza de décadas de experiencia, permitiendo que el animal oliera su mano antes de acariciar su frente. «Es un ejemplar extraordinario», murmuró, examinando con ojo crítico la estructura de Tormenta. «Pura sangre andaluz, si no me equivoco, con quizás algo de árabe en su linaje. Valiente, inteligente y herido». «¿Cómo lo sabe?», preguntó Diego, impresionado. «Está en sus ojos, muchacho. Los caballos, como las personas, llevan sus historias escritas en la mirada». Se volvió hacia Isabel. «Pero no he venido solo a admirar al caballo. Tengo una propuesta para ustedes». Isabel invitó al anciano a pasar a la casa, donde podrían hablar más cómodamente. Lucía insistió en quedarse afuera con Tormenta, asegurando que necesitaba habituarse a su nuevo hogar. Mientras los adultos conversaban dentro, Lucía guió a Tormenta por el perímetro de su pequeña propiedad, mostrándole cada rincón como si el animal pudiera entender sus explicaciones. «Aquí es donde vivirás ahora», le decía suavemente. «Ya sé que no es tan grande como el rancho de Velázquez, pero te prometo que aquí nadie te lastimará nunca más». El semental la seguía mansamente, ocasionalmente bajando el hocico para mordisquear la hierba que crecía en parches por el terreno. Su comportamiento era tan diferente al del animal frenético del rancho que cualquiera habría pensado que se trataba de otro caballo.
Canela y Dulce, las dos yeguas de la familia, observaban con curiosidad desde su pequeño establo, relinchando ocasionalmente como si quisieran participar en la conversación. «Esas son nuestras yeguas», explicó Lucía. Canela era la favorita de papá. Dulce es más joven. La compramos hace solo 2 años. Estoy segura de que serán buenas compañeras para ti. Mientras continuaba su tour improvisado, la puerta de la casa se abrió. Isabel, Diego y don Julián salieron al porche, los tres con expresiones que mezclaban sorpresa y esperanza. «Lucía», llamó Isabel, «don Julián tiene una propuesta que deberías escuchar». La niña se acercó, sin soltar la improvisada rienda de Tormenta, que la seguía como si estuvieran unidos por un hilo invisible. «¿Qué sucede?», preguntó, notando la excitación en el rostro de su hermano. Don Julián se ajustó el sombrero, un gesto que parecía ayudarle a organizar sus pensamientos antes de hablar. «Verás, Lucía, tengo un terreno a las afueras del pueblo. Casi 2 hectáreas con un establo grande y corrales apropiados para caballos de calidad. Desde que mi hijo se fue a la capital, ha estado prácticamente abandonado». Hizo una pausa, mirando a Tormenta con admiración. «Lo que vi hoy en el rancho de Velázquez me recordó por qué tu padre era tan especial. Tenía un don y es evidente que tú lo has heredado». Lucía bajó la mirada, un ligero rubor tiñendo sus mejillas ante el cumplido. «Mi propuesta es simple», continuó el anciano. «Quiero ofrecerte ese terreno para que lo uses, el establo, los corrales, todo. Tormenta necesita espacio y tú necesitas un lugar adecuado para desarrollar tu talento». La niña abrió los ojos con asombro. «Pero, ¿por qué haría eso por nosotros?». «Por varias razones», respondió don Julián con una sonrisa afable. «Primero, porque le debo a tu padre más de lo que podría explicar. Segundo, porque ese terreno necesita vida y cuidados que yo ya no puedo darle. Y tercero, porque lo que vi hoy me convenció de que tienes un futuro brillante como entrenadora de caballos». Isabel dio un paso adelante. «Don Julián sugiere que podríamos formar una sociedad. Él aporta el terreno y sus contactos en el mundo ecuestre. Nosotros ponemos el trabajo y tu talento». «¿Una sociedad?», repitió Lucía, intentando procesar la idea. «Exactamente», asintió el anciano. «Empezaríamos pequeño, rehabilitar caballos problemáticos como Tormenta. Hay muchos ranchos que tienen ejemplares valiosos pero difíciles. Pagarían bien por tus servicios». La propuesta era tan inesperada, tan perfecta, que Lucía no sabía qué decir. Miró a Tormenta, luego a su madre, buscando confirmación de que esto realmente estaba sucediendo. «¿Qué dices, hija?», preguntó Isabel suavemente. «Es tu decisión». «Don Julián entiende que eres joven, que tienes escuela y responsabilidades, pero cree que podemos organizarnos para que funcione». Lucía acarició el hocico de Tormenta, sintiendo bajo sus dedos el suave aterciopelado de su piel. En ese simple contacto parecía estar toda la respuesta que necesitaba. «Si puedo ayudar a más caballos como Tormenta», dijo finalmente, «entonces sí quiero intentarlo». Don Julián sonrió ampliamente, satisfecho con la respuesta. «Excelente. Podemos empezar este mismo fin de semana. Limpiaremos el lugar. Lo prepararemos todo para Tormenta y...». Se detuvo, un brillo pícaro en sus ojos. «Para el segundo caballo que llegará mañana». «¿Segundo caballo?», exclamó Diego, incapaz de contener su entusiasmo. «¿Cuál segundo caballo? Un amigo en Dolores Hidalgo tiene una yegua alazana con problemas. Ha tirado a todos sus jinetes y se niega a dejarse ensillar. Cuando le conté lo de hoy, inmediatamente preguntó si Lucía podría ayudarle».
La noticia cayó sobre la familia como una bendición inesperada. Donde esa mañana solo había habido preocupaciones económicas y recuerdos dolorosos, ahora florecía la esperanza de un nuevo comienzo. Mientras el sol terminaba de ocultarse tras las colinas, tiñendo el cielo de carmesí y oro, Lucía apoyó su frente contra la de Tormenta en un gesto de complicidad y gratitud. «Gracias», susurró, «por elegirme». Lo que ninguno de ellos podía imaginar era que, en ese mismo momento, en el lujoso despacho del rancho, el Potrero Grande, Manuel Velázquez no había dado por terminado el asunto. Con una copa de whisky en la mano y la mirada fija en una fotografía antigua donde aparecía junto a Antonio Hernández, ambos jóvenes y sonrientes, trazaba en su mente un plan para recuperar no solo a Tormenta, sino su orgullo herido. El terreno de don Julián superaba con creces las expectativas de la familia Hernández. Ubicado a unos 3 kilómetros del pueblo, en un valle protegido por suaves colinas, los dos establos principales, aunque necesitados de reparaciones, eran sólidos y espaciosos. Un arroyo cristalino atravesaba la propiedad, proporcionando agua fresca, y los pastos, aunque crecidos por el abandono, eran abundantes y nutritivos. «Esto es mucho más de lo que imaginé», comentó Isabel mientras recorrían la propiedad el domingo por la mañana. «Don Julián es demasiado generoso». El anciano negó con la cabeza, apoyándose en su bastón de madera tallada. «No es generosidad, Isabel, es inversión. Tu hija tiene un don que no se puede enseñar. Con el tiempo adecuado y los recursos correctos, podría convertirse en la mejor entrenadora de caballos de Guanajuato, quizás de todo México». Lucía, que caminaba unos metros adelante con Tormenta, siguiéndola fielmente sin necesidad de riendas, escuchaba la conversación con una mezcla de orgullo y responsabilidad. La confianza que don Julián depositaba en ella era abrumadora para sus 12 años, pero al mismo tiempo sentía que este era el camino que su padre habría querido para ella. «¿Cuándo llegará la yegua problemática?», preguntó, volviéndose hacia los adultos. «Esta tarde», respondió don Julián. «Mi amigo Ernesto la traerá personalmente. Debo advertirte que Luna, así se llama, tiene un carácter muy diferente al de Tormenta. Donde él es desconfiado por miedo, ella es rebelde por naturaleza». Lucía asintió, aceptando el desafío. «Cada caballo es un mundo», recitó, repitiendo una de las frases favoritas de su padre. «Lo que funciona con uno puede ser inútil con otro». El resto de la mañana lo dedicaron a limpiar y reparar lo más urgente. Diego, entusiasmado con la aventura, se encargó de recoger piedras y despejar maleza del camino principal. Isabel, experta con las manos después de años manteniendo sola su casa, reparó varias tablas sueltas en los establos. Don Julián supervisaba, ofreciendo consejos y compartiendo historias de cuando él y Antonio trabajaban juntos domando caballos para las grandes haciendas de la región. «Tu padre era especial», le dijo a Lucía mientras ambos preparaban el espacio donde se alojaría la yegua nueva. No solo entendía a los caballos, los respetaba. En una época donde el método habitual era quebrar su espíritu a la fuerza, Antonio encontraba el camino hacia su corazón. «¿Por qué dejaron de trabajar juntos?», preguntó la niña, curiosa por esta parte de la historia de su padre que desconocía. Don Julián suspiró, mirando hacia el horizonte como quien contempla el pasado distante. «La vida nos llevó por caminos diferentes. Yo heredé tierras de mi familia. Él conoció a tu madre y decidió establecerse cerca del pueblo». Hizo una pausa significativa. «Y luego estuvo el asunto con Manuel Velázquez». Lucía dejó de barrer,
su atención completamente captada por la mención del subastador. ¿Qué pasó con Velázquez? Es una historia complicada, pequeña. Digamos que tu padre y Manuel fueron amigos una vez, casi como hermanos. Aprendieron juntos, soñaron juntos. Pero Manuel siempre tuvo esa ambición que eventualmente lo consumió. El dinero se volvió más importante que la amistad, que el respeto hacia los animales. La revelación sorprendió a Lucía. No podía imaginar a su padre siendo amigo de alguien tan arrogante y frío como Manuel Velázquez. La ruptura final vino cuando tu padre descubrió que Manuel estaba maltratando caballos para quebrarlos más rápido, para impresionar a compradores adinerados, continuó don Julián. Antonio lo denunció públicamente. Fue un escándalo que casi arruina a Manuel en sus inicios. «Y por eso me odia», murmuró Lucía, comprendiendo finalmente la animosidad que había percibido en Velázquez. «No es solo por haber domado a Tormenta. Es por mi padre. El rencor es una semilla que Manuel ha regado durante años», asintió don Julián. «Ten cuidado con él, Lucía. No es hombre que olvide fácilmente una humillación». La advertencia flotó en el aire, pero pronto fue olvidada con la llegada de Ernesto García y su problemática yegua alazana. Luna era, efectivamente, tan hermosa como difícil. Su pelaje color cobre brillaba bajo el sol de la tarde y sus ojos, de un castaño profundo, reflejaban una inteligencia aguda y desafiante. A diferencia de Tormenta, que había sido traído en un remolque especial con todas las precauciones posibles, Luna llegó siendo montada por Ernesto, aunque era evidente que el hombre tenía dificultades para controlarla. La yegua caminaba de lado, sacudía la cabeza constantemente y se detenía a cada pocos pasos, desafiando las órdenes de su jinete. «Es hermosa», comentó Lucía cuando finalmente llegaron al terreno. «Es el diablo con crines», respondió Ernesto, desmontando con dificultad. Era un hombre robusto, de unos 50 años, con la piel curtida por el sol y manos callosas de trabajador. «He tenido caballos toda mi vida, pero esta me ha vencido. La compré hace 6 meses en una subasta y desde entonces ha sido una batalla constante». Lucía se acercó cautelosamente a la yegua, que resoplaba y agitaba la cabeza, claramente incómoda en el nuevo entorno. «Don Julián me ha dicho maravillas sobre ti, niña», continuó Ernesto. «Después de lo que pasó con Velázquez, medio estado está hablando de tus habilidades. Si puedes ayudar a Luna, te pagaré bien». Isabel, que había permanecido en segundo plano, dio un paso adelante. «Primero veamos si Lucía puede establecer una conexión con ella. El dinero lo discutiremos después». Lo que ninguno de ellos notó fue la camioneta negra estacionada en el camino rural, a unos 200 metros de distancia. Dentro, Manuel Velázquez observaba la escena a través de unos binoculares, su rostro contraído en una mueca de desprecio. «Así que la mocosa ya tiene su primer cliente», murmuró. «Interesante». A su lado, un hombre de aspecto sombrío asintió. «¿Qué quiere que hagamos, patrón?». Manuel bajó los binoculares, una sonrisa fría formándose en sus labios. «Por ahora, solo observar. Quiero saber exactamente a qué nos enfrentamos antes de hacer nuestro movimiento». Las semanas siguientes transcurrieron como un sueño para la familia Hernández. La noticia del milagro de Tormenta, como la gente del pueblo había comenzado a llamarlo, atrajo a varios propietarios de caballos problemáticos que buscaban la ayuda de Lucía. Después de Luna, que había respondido extraordinariamente bien al enfoque paciente de la niña, llegaron otros 3 caballos, cada uno con sus propios traumas y dificultades. La pequeña estaba en su elemento. Cada mañana
Después de desayunar apresuradamente, corría a los establos de don Julián para trabajar con sus pacientes, como ella los llamaba. Isabel había arreglado con la escuela un horario especial que permitía a Lucía cumplir con sus estudios y, al mismo tiempo, desarrollar su don. «Es increíble», comentó don Julián a Isabel mientras observaban a la niña trabajar con Capitán, un musculoso cuarto de milla que se negaba a dejarse ensillar. «Lleva la misma sangre de Antonio, pero creo que su talento incluso supera al de su padre». Isabela sintió una mezcla de orgullo y melancolía en su mirada. «A veces me pregunto, ¿qué diría Antonio si pudiera verla ahora? Siempre quiso que los niños estudiaran, que tuvieran oportunidades que él no tuvo. La vida tiene formas extrañas de honrar a los que ya no están», respondió el anciano. «Lucía está estudiando, pero también está siguiendo el llamado de su corazón. No hay mejor tributo a la memoria de su padre». Lo que no sabían era que, a solo unos kilómetros de distancia, en el lujoso despacho del rancho, el Potrero Grande, Manuel Velázquez estaba trazando un plan para destruir ese sueño incipiente. «¿Tienes los papeles?», preguntó a Jiménez, su abogado, un hombre delgado con lentes pequeños y expresión perpetuamente preocupada. «Sí, señor Velázquez», respondió extendiendo una carpeta. «Pero sigo pensando que esto es un riesgo innecesario. La niña no representa una amenaza real para su negocio». Manuel golpeó el escritorio con fuerza, sobresaltando al abogado. «No se trata de negocios, se trata de principios. Esa mocosa me humilló públicamente, igual que su padre lo hizo años atrás. Los Hernández necesitan aprender que con Manuel Velázquez no se juega». Abrió la carpeta y examinó los documentos con una sonrisa de satisfacción. «Perfecto. Con esto podré reclamar legalmente a Tormenta. El contrato verbal que hicimos en el ruedo no tiene validez sin testigos formales que lo firmen. Y puedo probar que el caballo vale mucho más que los 5,000 pesos ofrecidos. Aún así», insistió Jiménez, «llevar esto a los tribunales podría generar mala publicidad. La gente simpatiza con la niña, especialmente después de la historia de su padre». «Su padre era un santurrón entrometido», estalló Manuel. «Si no hubiera interferido en mis asuntos hace años, ahora yo sería dueño de la mitad de los ranchos de San Miguel». El abogado ajustó sus lentes nerviosamente. «Hay algo más que debería considerar, señor. He investigado la propiedad donde están los caballos. Pertenece a Julián Mendoza». La mención de ese nombre hizo que Manuel se tensara visiblemente. «¿Don Julián está involucrado en esto? Al parecer, ha formado algún tipo de sociedad con la familia Hernández. Están rehabilitando caballos problemáticos y, por lo que he escuchado, con bastante éxito». Manuel se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando sus extensos terrenos con expresión sombría. Don Julián no era cualquier persona en San Miguel de Allende. Era respetado, tenía contactos en todos los niveles y, lo más importante, conocía demasiados secretos del pasado. «Entonces tendré que actuar con más sutileza», murmuró finalmente. «Si no puedo atacar legalmente, lo haré por otros medios». Mientras tanto, ajena a estas maquinaciones, Lucía celebraba su primer gran éxito con Luna. La yegua alazana, que al llegar apenas toleraba la presencia humana, ahora permitía que la niña la montara sin protestar. Era el momento de demostrar a Ernesto García que su inversión había valido la pena. «¿Estás segura de que estás lista?», preguntó Isabel, ajustando la trenza de su hija mientras se preparaban para la demostración. Lucía asintió con confianza. «Luna y yo nos entendemos ahora». Solo necesitaba que alguien escuchara lo que intentaba decir. Ernesto llegó puntualmente a las 10.
acompañado por dos amigos rancheros que claramente venían más por curiosidad que por apoyo. Sus expresiones escépticas al ver a la pequeña Lucía junto a la yegua que había aterrorizado a jinetes experimentados eran evidentes. «Buenos días, Lucía», saludó Ernesto, intentando ocultar su nerviosismo. «¿Cómo ha ido todo con esta fierecilla?» «Muy bien, señor García», respondió la niña con una sonrisa serena. «Luna no es fierecilla, solo estaba asustada y confundida. Hoy verá la verdadera yegua que compró». Sin más preámbulos, Lucía montó a Luna con un movimiento fluido. La yegua, que semanas atrás se habría encabritado violentamente, permaneció tranquila, sus orejas moviéndose ocasionalmente para captar las suaves indicaciones de la niña. «Vamos a mostrarles lo que puedes hacer», susurró Lucía, acariciando el cuello de la yegua. Lo que siguió dejó a los espectadores sin aliento. Luna y Lucía realizaron una serie de ejercicios complejos, giros, cambios de paso, incluso pequeños saltos sobre obstáculos improvisados. La yegua respondía a las más sutiles indicaciones, moviéndose con una gracia que parecía imposible para el animal rebelde que Ernesto había traído semanas atrás. «Es un milagro», murmuró uno de los acompañantes de Ernesto. «Esa niña tiene magia en las manos». Lo que ninguno de ellos notó fue la figura que observaba desde la colina cercana. Manuel Velázquez, montado en su palomino, contemplaba la escena con una mezcla de rabia y determinación. A su lado, Rodríguez esperaba instrucciones. «Esta noche», dijo finalmente Manuel, «cuando todos se hayan ido, Tormenta debe volver a donde pertenece». La luna llena bañaba los establos de don Julián con una luz plateada que convertía las sombras en criaturas danzantes. El silencio de la noche solo era interrumpido por el ocasional relincho de los caballos y el susurro del viento entre los árboles. Era casi medianoche cuando dos siluetas se acercaron sigilosamente a la propiedad. «Esto no me gusta, patrón», susurró Rodríguez, visiblemente incómodo. «Una cosa es pelear por lo suyo y otra muy distinta es robar en la noche como ladrones». Manuel Velázquez le lanzó una mirada furiosa. «No estamos robando, estamos recuperando lo que es mío. Tormenta me pertenece por derecho». Avanzaron cautelosamente hacia el establo principal donde sabían que Tormenta descansaba. Manuel llevaba una soga y un sedante, decidido a no correr riesgos con el temperamental semental. Lo que no esperaban era encontrar a Lucía dormida sobre un montón de heno junto al caballo. La niña, exhausta después de un largo día de trabajo, había decidido quedarse a cuidar de Capitán, que mostraba signos de cólico. Sin embargo, el sueño la había vencido. «Maldita sea», masculló Manuel, «la mocosa está aquí». Rodríguez se santiguó nerviosamente. «Patrón, esto ya es demasiado». Una cosa es llevarse un caballo, otra muy distinta es meterse con una criatura inocente. «Nadie va a tocar a la niña», respondió Manuel con impaciencia. «Solo tenemos que ser más cuidadosos. Tú vigila mientras yo preparo a Tormenta». Pero apenas dio un paso dentro del establo, Tormenta despertó. Sus agudos sentidos habían captado el olor de Manuel, un olor asociado con miedo y maltrato. El poderoso semental se puso de pie de inmediato, su relincho de alarma retumbando en las paredes del establo. Lucía se despertó sobresaltada. Por un momento, desorientada por el sueño, no comprendió lo que estaba sucediendo. Luego, sus ojos se encontraron con los de Manuel Velázquez y todo se aclaró. «Usted», dijo simplemente, poniéndose de pie. No había miedo en su voz, solo una determinación tranquila. «Ha venido por Tormenta». Manuel, atrapado infraganti, decidió abandonar cualquier pretensión. «El caballo es mío, niña.
Tu padre te enseñó muchas cosas, pero parece que se olvidó de explicarte la diferencia entre lo tuyo y lo mío. Tormenta no es una cosa que se pueda poseer, respondió Lucía, colocándose protectoramente junto al agitado caballo. Es un ser vivo que elige con quién quiere estar. La risa de Manuel fue fría y despectiva. ¡Qué conmovedor! Pero en el mundo real, los caballos son propiedad y este en particular me costó una fortuna. Tormenta resoplaba nerviosamente, sus ojos fijos en Manuel. El hombre dio un paso hacia ellos y el semental retrocedió, arrastrando a Lucía consigo en un claro gesto protector. «Mire eso», dijo la niña suavemente. «Él lo recuerda. Recuerda cómo lo trataba, el miedo que sentía cada vez que usted se acercaba». Manuel se detuvo, una sombra de duda cruzando su rostro por primera vez. Era cierto, el caballo parecía recordarlo, y no con afecto. En ese momento, las luces del establo se encendieron repentinamente. Don Julián, alertado por el relincho de Tormenta, había llegado con una escopeta en las manos. Detrás de él, Isabel y Diego observaban la escena con horror. «Debería haber sabido que intentarías algo así, Manuel», dijo el anciano, su voz cargada de decepción más que de ira. «Siempre has confundido el valor con el precio de las cosas». Manuel miró a su alrededor, evaluando rápidamente la situación. Estaba atrapado, pero su orgullo le impedía retirarse sin luchar. «Ese caballo vale 10 veces lo que pagué por él, ahora que la niña lo ha domado», dijo, intentando sonar razonable. «Es un negocio, nada personal». «¿Nada personal?». La voz de Isabel temblaba de indignación. «¿Entrar a escondidas en la noche para robar el caballo de mi hija no es personal? ¿Después de todo lo que le hiciste a Antonio, tampoco fue personal?». La mención de Antonio hizo que un silencio tenso cayera sobre el establo. Incluso los caballos parecieron percibir el cambio en la atmósfera, quedándose quietos y atentos. «Antonio se entrometió en mis asuntos», respondió finalmente Manuel, un odio antiguo endureciendo su voz. «Me costó clientes, reputación, todo porque no aprobaba mis métodos, porque maltrataba a los caballos», corrigió don Julián. Antonio no podía soportar ver sufrir a un animal, y parece que su hija ha heredado esa misma compasión. Lucía, que había estado observando el intercambio en silencio, dio un paso adelante. Su pequeña figura, iluminada por la luz amarillenta del establo, irradiaba una dignidad impropia de sus 12 años. «Señor Velázquez», dijo con voz clara, «¿por qué no deja que Tormenta decida?». La propuesta tomó a todos por sorpresa. «¿Qué quieres decir?», preguntó Manuel, desconcertado. «Si Tormenta quiere irse con usted, no lo detendré», explicó Lucía. «Pero si elige quedarse conmigo, prometerá dejarnos en paz». «Para siempre». «Lucía, no», exclamó Isabel, alarmada, pero don Julián levantó una mano, silenciándola. «Es una propuesta justa», dijo, una leve sonrisa asomando a sus labios arrugados. «¿Qué dices, Manuel? ¿Confías tanto en tu conexión con el caballo?». Era un desafío directo a su orgullo, y todos lo sabían. Rechazarlo sería admitir su derrota, algo que Manuel Velázquez nunca había hecho en su vida. «De acuerdo», accedió finalmente. «O que el caballo decida». Lucía asintió solemnemente. Se acercó a Tormenta y le susurró algo al oído. Luego, para sorpresa de todos, retiró la cuerda que lo mantenía en su cubículo y lo guió hasta el centro del establo, donde había espacio suficiente para moverse libremente. «Ahora somos solo usted, yo y Tormenta», dijo, colocándose a un lado mientras Manuel se posicionaba al otro extremo. «Sin cuerdas, sin presión. Solo la verdad». Don Julián, Isabel y Diego retrocedieron hasta la entrada, observando en silencio. Rodríguez se había unido a ellos.
visiblemente aliviado de que la situación pareciera resolverse sin violencia. «Llámelo», indicó Lucía. «Demuestre que lo recuerda con afecto». Manuel carraspeó, sintiéndose repentinamente ridículo. «Ven aquí, Tormenta», llamó, intentando sonar autoritario pero amistoso. «Ven con tu verdadero dueño». El semental permaneció inmóvil, sus ojos alternando entre Manuel y Lucía. El hombre dio un paso adelante, extendiendo una mano con impaciencia. «Ven aquí, bestia terca», exclamó, su verdadera naturaleza asomando bajo la fachada de amabilidad. Tormenta retrocedió, sus orejas plegándose hacia atrás en un claro gesto de rechazo. «Su turno», dijo Manuel, frustrado. Lucía no se movió. No llamó al caballo, no hizo ningún gesto para atraerlo. Simplemente se quedó quieta, con las manos relajadas a los costados y una expresión serena en el rostro. Para asombro de todos, Tormenta comenzó a caminar hacia ella, sin duda, sin vacilación. El imponente semental se acercó a la pequeña figura de Lucía y bajó su cabeza, permitiendo que ella acariciara su frente en ese gesto íntimo que habían compartido desde el primer día. «No es justo», protestó Manuel, aunque su voz había perdido fuerza. «Debe haber algún truco, alguna señal secreta». «El único truco es el amor», respondió don Julián suavemente. «Algo que Antonio entendió y que, lamentablemente, tú nunca has podido comprender». Manuel miró a su alrededor, de repente consciente de la imagen que proyectaba, un hombre adulto, poderoso y rico, derrotado por una niña y su conexión especial con un animal. La humillación era completa. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió del establo. Rodríguez dudó un momento. Luego inclinó respetuosamente la cabeza hacia Lucía antes de seguir a su patrón. El silencio que siguió a su partida fue roto por Diego, que corrió emocionado hacia su hermana. «Lo hiciste, Lucía, le ganaste otra vez». Pero la niña negó con la cabeza, acariciando a Tormenta, que permanecía tranquilamente a su lado. «No gané yo, Diego, ganó la verdad y Tormenta». Isabel abrazó a su hija, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti», susurró. «Tan orgulloso». Don Julián, que observaba desde la entrada, sonrió con satisfacción. Lo que había comenzado como una apuesta arrogante en el rancho, el Potrero Grande, se había convertido en algo mucho más significativo. El renacimiento de un legado, la sanación de viejas heridas y el comienzo de una nueva historia para la familia Hernández. Un mes después, un letrero nuevo adornaba la entrada de la propiedad. Establo Hernández, rehabilitación y entrenamiento. Bajo él, pintado con letras más pequeñas, pero igualmente visibles, una frase que Antonio solía repetir y que ahora se había convertido en el lema de Lucía. «Los caballos no se doman con fuerza, sino con paciencia y respeto». Y así, en las colinas de San Miguel de Allende, una niña de 12 años había encontrado su destino siguiendo las huellas de su padre, demostrando que a veces la sabiduría más profunda viene en los paquetes más pequeños y que el amor puede domar incluso a las bestias más salvajes y a los corazones más orgullosos.